de Juan. Y mientras estamos viendo lo que vamos a empezar a ver hoy, recuerde que hemos estado hablando de los fundamentos en nuestra fe. Y es muy importante que nosotros entendamos qué es esto del cristianismo. ¿Qué es esto que creemos en que somos cristianos? ¿Qué quiere decir esto? Porque muchas veces sabemos, pero muchas veces ni nosotros entendemos o ni podemos explicar bien. No se trata de ahora poder tener toda una tremenda enseñanza con el cual podamos sentarnos y tener debates con personas, porque esa no es la meta. La meta es que nuestro fundamento sea más fuerte. Entre más fuertes nuestros fundamentos, difícil es que otros nos convenzan de lo que no es verdad. Y por eso es importante que sepamos, y no solo que sepamos, pero que entendamos, y no solo que entendamos, pero que dejemos que esto afecte nuestra manera. Porque hay muchas religiones en el mundo que nos enseñan muchas cosas, pero solo hay un cristianismo, y este es a través de Cristo Jesús. Y eso fue lo que Él hizo, y esto fue lo que terminamos de ver la semana pasada. Hoy queremos hablar del Espíritu Santo. Y cuando hablamos del Espíritu Santo, también estamos hablando de Dios. Y recuerden que empezamos a hablar de Dios y vimos todo esto de Dios. Luego hablamos de Jesús y lo que Él es, el Hijo de Dios enviado por Él. Y ahora vamos a hablar del Espíritu Santo. Esto nos dice que estamos o hemos concluido o vamos a ver lo que llamamos la Trinidad. La Trinidad, ¿verdad? Y la obra del Espíritu Santo es una de estas que muchas veces es mal entendida o no bien entendida, mal entendida, y muchos problemas se dan por esto y hasta divisiones en el pueblo del Señor. Entonces nuestra tarea aquí no es criticar lo que otros puedan creer un poquito diferente a nosotros, está bien, porque el hecho es, si somos hijos de Dios, yo tengo que entender qué es lo que es el Espíritu Santo y qué es lo que va a hacer. Y en las próximas 2 semanas estaremos viendo, por ejemplo, la obra del Espíritu Santo. ¿Qué es esto del Espíritu Santo en nosotros? Pero hoy lo que quisiera es que entendamos que el Espíritu Santo es una persona y que el Espíritu Santo es Dios. ¿Ok? Entonces es importante que podamos entender esto. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo de Dios venía a las personas enviadas por Dios específicamente para llevar a cabo una tarea específica. Por ejemplo, si usted está siguiendo la lectura en estos días que estamos haciendo, la lectura anual, va a darse cuenta que Dios equipó a personas, mandó su Espíritu para hacer cosas específicas en el tabernáculo o en el arca, cuando está construyendo todo lo del tabernáculo en el Antiguo Testamento. Entonces, vemos que Dios intencionalmente mandó a su Espíritu para equipar a alguien a hacer algo, pero este Espíritu regresó. Entonces no vivió, no moró en las personas en el Antiguo Testamento. Eso es diferente ahora en el Nuevo Testamento. Porque ahora en el Nuevo Testamento tenemos la bendición que el Espíritu Santo viene a morar en una forma definitiva. No es que me abandona, depende cómo ando. No. El Espíritu Santo de Dios, y vamos a ver más de esto la próxima semana, pero está en mí ahora en una forma permanente. Entonces, hoy lo que queremos ver es que el Espíritu Santo de Dios es una persona, no es una fuerza como algunos quieren decir, no es algo que siento esto, que siento el otro, que sí, estoy lleno del Espíritu, que no estoy. Porque una de las cosas que a veces aquellos que nos llamamos o que decimos que tenemos una sana doctrina, muchas veces se nos critica de que somos muy apagados. ¿Han oído eso a veces? Es que ustedes, ahí en Grace Way, son muy apagaditos, ¿verdad? En nuestra iglesia se nota el gozo porque brincamos y así. Entonces, no necesariamente cosas externas son sinónimo de gozo del Señor. ¿Ok? Entonces tenga cuidado, pero tampoco salga de aquí criticando a estos hermanos que ¿verdad? Son muy alegres aparentemente y enseñan esto. No, el hecho es que yo entienda ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo de Dios? Vamos a ir a Juan capítulo 14, porque hoy, como les dije, lo que quisiéramos ver es que el Espíritu Santo es una persona, pero que también es Dios. Y el desafío será, pues, ¿qué voy a hacer al respecto? Entonces, en Juan capítulo 14, y vamos a dar lectura en el versículo 16, capítulo 14, versículo 16.
14:16, ¿verdad? Dije. Y yo rogaré al Padre. Sí, está bien. 14:16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Entonces, es importante que yo entienda aquí que el Espíritu Santo es una persona, porque dice claramente que Él rogará al Padre y Él dará otro consolador. ¿Quién está orando esto? Jesús. Jesús está enseñando a sus discípulos que Él va a ir a la cruz del Calvario, que Él va a dar su vida, que va a ser sepultado, que va a resucitar y va a regresar a los cielos, pero que no los va a dejar solos, sino que va a dar otro consolador, es decir, otro igual que Él. Y vamos a ver de las funciones del Espíritu Santo en la próxima semana. Pero ahorita lo que quiero que vean es esto: Dios nunca ha dejado ni dejará a sus hijos solos. Porque cuando el hombre peca, Dios promete que va a enviar a un hijo, que va a enviar a su hijo en rescate. Y así lo hizo. Vimos cómo Dios envió a Jesús y cómo Él pagó el precio y lo que Él hizo al morir en la cruz del Calvario. Dentro de pocas semanas estaremos celebrando lo que llamamos la Semana Santa. ¿Ok? Ahora Jesús va a dejar a sus discípulos, pero les dice: no los voy a dejar solos, sino que voy a orar, voy a rogar que el Espíritu Santo, que Dios mande a otro consolador. ¿Nota usted, hermanos, que Dios nunca te deja solo? ¡Qué bendición tiene el Hijo de Dios! Sí, hay veces que yo creo que usted se ha sentido solo, a pesar de que hay muchos a su alrededor. A pesar de que está usted ahí con esa media naranja suya o naranja entera, ¿verdad? Y que usted, ¡wow! ¡Qué bueno! No cambio por nada esto. Pero la realidad es que Él está en nosotros. Porque mire lo que dice aquí. Porque dice claramente: el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Eso es una persona. Pero vosotros, dice, le conocéis porque mora con vosotros y, ¿qué les dice? ¿Estará qué? En vosotros. Y esto es lo que les está diciendo a ellos. Ahora nosotros sabemos que está en nosotros. Si usted es un hijo de Dios esta mañana, si usted es una hija de Dios, usted tiene el Espíritu Santo de Dios. Aunque usted me pueda decir: ay, pero yo no siento nada. No tiene que sentir nada. Porque a veces hemos sido enseñados: pero usted no siente el Espíritu Santo de Dios. Y entonces ahí estamos, ¿verdad? Toda la noche: Señor, no siento nada. ¿Será que no soy cristiano? Es que no siento. No se preocupe, porque si va a sentir algo, a lo mejor es que comió demasiado. Entonces, no se preocupe. Pero a veces queremos relacionarlo con eso. Eso no es la meta de Dios. La meta de Dios es decirte: yo te dejé otro consolador. Miren el libro de Gálatas, capítulo 4. Gálatas, capítulo 4. Y por cuanto sois hijos, versículo 6, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo. El Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Y eso es hermoso verlo, porque dice que envió directamente ¿a dónde? Al corazón. Es interesante porque el corazón tiene que ver mucho con tus emociones. Cuando te asustas, ¡pum!, es verdad. O cuando, ¿se acuerda de esa primera vez que le gustó ella? ¿O le gustó él? Y usted, Y yo le pregunto: ¿qué pasa que ahora no siente lo mismo cuando se levanta en la mañana y lo ve al lado suyo? Y no dice, ¡ay! ¿Ah? ¿Qué pasó? Bueno, ese es otro tema, ¿verdad? Pero el corazón va a afectar bastante. Y es muy hermoso ver que dice Dios que manda a su Espíritu Santo directo a tu corazón. ¿Por qué? Porque Él quiere controlar tu corazón.
y lo va a hacer para bien completamente, constantemente. El cual clama, Abba Padre. ¿Y sabe qué es esto? Es una expresión cariñosa, como decir, papito, papá. Hay ciertas culturas, a veces entre los hispanohablantes, yo oigo, por ejemplo, hay personas que a veces se dirigen a Dios súper respetuosamente, dice, Señor, usted es un gran Dios y usted quiero que me guarde. Suena como muy impersonal. Ahora, no quiero corregir su cultura, ¿verdad? Pero a veces yo vengo de una cultura que sí, no nos tuteamos hasta que nos conocemos. Pero hay otras culturas que se tutean desde tutearse, ¿verdad? Pero a veces tratamos a Dios como que está ahí, pero tenemos que respetarlo, claro que sí. Pero dice que el Espíritu Santo te da la habilidad de poder tratar y depender de Dios como tu Padre. Como tu Padre. Y sé que algunos de ustedes quizás no tuvieron una relación buena con su papá o su mamá. Y eso les va a afectar hoy. Pero Dios, ahora Él es su Padre. Y Él es perfecto, no te va a fallar. No te va a fallar. Y dice que va a mandar otro consolador, ¿verdad? Consolador. ¿Qué quiere decir consolador? Consolador. Uno que ¿qué? Que consuela. ¿Se ha sentido triste esta semana? Hay cosas que nos ponen tristes. Una no muy buena noticia. Una, no sé eso de la novela, pero bueno. ¿Verdad? Pero cosas reales en tu vida que te van a poner triste. ¿Sabes quién te consuela? Él. Él te consuela. No solo te consuela, pero también intercede. Intercede, no para la salvación, porque la salvación, Cristo lo hizo posible, ya vimos esto y vamos a ver un poco más en cuanto a esto cuando viene la Semana Santa, pero es tu intercedor. Muchas veces no sabemos orar. ¿Y sabe lo que hace el Espíritu Santo? Traduce esa oración, por así decirlo, y llega a Dios con buena letra y ortografía. ¡Qué bendición! Pero no solo eso, Él es como un abogado. Eso es lo que quiere decir consolador, eso es lo que quiere decir otro. La idea de un paracleto, la idea de uno que está al lado tuyo, haciendo lo que Dios desea hacer, pero en forma de su Espíritu Santo. Entonces, esto debe a nosotros a sobremotivarnos, porque eso quiere decir, ¿recuerdan ustedes? En la Navidad hablamos mucho y usamos el versículo en Isaías que dice que enviará a un Salvador y su nombre será Emmanuel, que es Dios con nosotros. Y eso ha sido siempre una realidad. Pero ahora, Dios en nosotros. ¡Wow! Piense solo en eso. ¿Cómo es que a veces nos agüitamos? Achicopalamos, nos desanimamos y como que, es que yo pensé que sí podía, y a veces nos vamos a sentir así, o sea, no es que está mal del todo, pero tienes un Dios como que está ahí, ya deja de agüitarte, ¡pum! ¿Cuál es lo contrario de agüitarse? Alegrarse. Oh, muy bien. Eso es lo que hace nuestro Dios. No, a veces no va a quitar eso, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo de Dios entonces es una persona. Veamos algunas cosas que nos ayudan a entender. Regresen a Juan capítulo 14. Pero esta vez veamos otra vez el versículo 17. Porque dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve. Ni le conoce. Eso me hace ver a mí que es una persona. Ahora es cierto que ustedes y yo no le vemos, pero está refiriéndose aquí a aquellos que no conocen a Cristo, porque dice, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros, le está diciendo a sus discípulos. Ya sabemos que ahora, ¿cómo es esto que yo sí lo puedo ver? Bueno, no lo puedo ver en el sentido de que este es el Espíritu Santo de Dios, pero ¿saben cómo es que lo veo? En los creyentes, de cómo el Señor les controla. A veces conocemos a alguien que sabemos que está pasando problemas serios
Y usted habla con esta persona y lejos de que usted le anime, usted sale todo animado. Y uno dice, más bien, ¿por qué? Porque esta persona entiende su sufrimiento, pero Dios está haciendo algo maravilloso en su vida que anima al otro. Y no se pone ahí, pobrecito yo, imagínese, ya probé esta medicina, probé esta otra, probé esta otra. Y siempre que me dicen eso, le digo, bueno, pues al fin y al cabo de algo va a morir, ¿verdad? Porque el Señor nos va a llevar. Eso es así, es una realidad, no se preocupe. ¿Ok? Y a veces estamos ahí, pero no, estas personas saben. Hace muchos años, y creo que usé este ejemplo no hace mucho, pero hace muchos años teníamos un predicador en las conferencias de misiones que teníamos acá. Recuerdo que este hermano venía y predica, usted se sentía como que casi estaba en el cielo con este hombre. Y recuerdo que una vez nos dijo el hermano Jeff Adams, cuando él era el pastor, dice, ¿saben que este hermano tiene 5, no recuerdo si eran 5 o 7 enfermedades mortales? Pero usted no lo notaba. Dice, ese hombre es un milagro caminando. Pero ¿sabe lo que me impactó a mí? Que en ninguna de sus prédicas era, oren por mí porque viera que verdad que, a ver si el Señor me ayuda, que verdad que... No, predicaba, parecía que el Señor tomaba el control en ese momento, y si alguien me diría a mí que se estaba muriendo, que tenía 5 enfermedades que lo iban a matar, yo no creería a nadie. Entonces, eso es como vemos lo que hace Dios por el poder de su Espíritu Santo en nosotros. Entonces, si Él es una persona, la gente lo va a ver. ¿Cómo? Cómo tú te desenvuelves, cómo tú caminas, cómo tú haces. Vean que también el Espíritu Santo tiene intelecto. Toda persona tiene intelecto. Primera de Corintios, capítulo 2, Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 10. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Entonces, el Espíritu Santo de Dios escudriña. ¿Qué es esto? Tiene mente, tiene intelecto, es una persona, no es una fuerza. Y lo que me encanta es que dice Dios que escudriña y se mete a ver a todo lo profundo, porque es lo que dice acá, ¿verdad? Aún lo profundo de Dios. A veces pensamos que porque sé mucho de Dios soy un buen cristiano. No necesariamente. Hay muchos que conocen mucho de la Biblia y uno los habla con ellos y todo, y uno dice, ¿y este qué le pasa? ¿Sí? ¿Por qué no practica lo que habla? ¿Cierto? Hay otros que no conocen mucho de la Escritura, pero son que usted dice, yo quiero estar al lado de esa persona porque me siento como si estuviera en el cielo. Entonces, el intelecto no es una de esas cosas que digamos que nos garantiza la espiritualidad, pero el Espíritu Santo es uno que tiene intelecto, y como vamos a ver la próxima semana, me va a ayudar a mí a entender su Escritura. Porque es y tiene intelecto. No solo esto, vean en el versículo 11, ahí mismo, versículo 11, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Por eso es que una persona que no tiene a Cristo en su vida, que el Espíritu Santo no mora en él, en ella, no puede conocer las cosas de Dios. Y esa es la diferencia a una religión, a lo que es el cristianismo. Porque podemos saber muchas cosas, pero sin el Espíritu Santo de Dios. Y por eso a veces mucha duda, porque presto atención a lo que las personas pueden estar diciendo. Entonces, el Espíritu Santo es una persona porque tiene intelecto. No solo eso, el Espíritu Santo tiene emociones. Vean lo que dice en Efesios, capítulo 4. Efesios, capítulo 4, versículo 30. Pablo le dice a los hermanos de Éfeso, en el versículo 30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Porque Pablo les está hablando cómo deben hablarse, como el versículo anterior dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, el versículo después del versículo 30.
¿Por qué? Porque todas estas cosas entristecen al Espíritu Santo de Dios. Cuando usted es una persona que sabe lo que Dios dice, pero decide desobedecer, ¿sabe lo que trae eso? Tristeza a Dios. ¿Alguna vez ha pensado en eso? Piensen en esto, nosotros que tenemos el privilegio de tener hijos, algunos de ustedes tal vez están pensando, no lo piensen mucho, pero no hay nada más triste que a un padre ver a un hijo, a una hija que deliberadamente desobedece. Porque uno sabe que a lo mejor no le va a ir bien. Y eso duele. Ahora, llega cierta edad en que usted no va a poder hacer nada. A veces como buenos latinos, ¿verdad? Queremos todavía darles duro a los hijos después de que ya tienen 25, 30 años. No, déjenla. ¿Sabe lo que le toca hacer a usted? Orar. Porque Dios es el que le va a abrir la cabeza, no usted. ¿Ok? Entonces, a veces tenemos que dejar eso, y eso duele. ¿Qué hacemos a veces con el Espíritu Santo? Lo contristamos. Lo entristecemos. ¿Qué es eso? Eso es una emoción. Entonces, el Espíritu Santo tiene emociones. ¿Por qué? Porque es una persona. No solo esto, el Espíritu Santo tiene voluntad. Vean en 1 Corintios, capítulo 12. 1 Corintios, capítulo 12, en el versículo 7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Es el Espíritu Santo que ha dado esa habilidad. En el versículo 11 dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. No como a usted se le antoje, sino como Él quiere. ¿Qué es esto? Una persona haciendo el trabajo que Dios le está diciendo de dividir. ¿Recuerden en el Antiguo Testamento? El Espíritu Santo vino para algo específico y regresó. En el Nuevo Testamento vino en el momento de la salvación y te va a equipar para hacer algo. En el contexto de este pasaje está hablando de las diferentes dones que Dios da a la iglesia. Entonces todos nosotros aquí tenemos algo que hacer en esta iglesia. Y usted piensa, ¿pero qué puedo hacer yo? Mucho. El problema es que la mayoría no ha indagado qué es lo que Dios hizo para que tú lleves a cabo una tarea. Hay personas que Dios los va a equipar para limpiar los baños y les encanta. ¿A cuántos de ustedes les gusta hacer esa tarea? ¿Será cierto eso? Me gustaría poner los nombres en un, ¿verdad? Para y probar. Bueno, pero lo que quiero decir con esto es, ¿verdad? A veces ese tipo de trabajo... Hay hombres que muchas veces hay hombres que me dicen, yo quiero servir al Señor. ¿De veras? Sí, yo quiero servir al Señor. ¿Y sabe qué es lo que están pensando la mayoría de ellos? Según ellos, esto es servir al Señor. Estar detrás de un púlpito y predicar. Pero el Señor llama a unos cuantos nada más. Imagínense si todo nos diera por ahí por predicar. Pero ¿qué es lo que hace Dios? Dios va guiándote y te va a poner. Hay quienes les encanta ordenar las sillas. ¿Han notado que las sillas están? Y la ventaja, a algunos les gusta trabajar con sillas porque las sillas no le contestan a uno. ¿Cierto? Pero es algo que Dios te va a equipar para algo específico, enseñanza y otras cosas que podemos ver en otros tiempos. Pero dice que es el Espíritu Santo quien decide hacerlo. ¿Qué es eso? Tiene voluntad para hacerlo. ¿Por qué? Porque está guiado por Dios, porque Él es Dios. Hechos, capítulo 13, muy temprano en la iglesia primitiva, muy temprano cuando la iglesia se está formando y ni siquiera muchos cristianos sabían esto de lo que ustedes hoy, cuando alguien dice iglesia, inmediatamente pensamos en lo que vemos aquí. Pero en aquellos días, cuando se estaban convirtiendo a Cristo, ellos ni decían, vamos a la iglesia. No, se reunían. Y tenían iglesia como hoy. Y no tenían tanta cosa sofisticada, sino que ¡wow! Y así fue como la iglesia empezó. Y miren lo que dice en Hechos capítulo 13. Porque vamos a leer el versículo 1 para tener un poquito del contexto. Dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Versículo 2, ministrando estos al Señor y ayunando. ¿Qué sigue? Dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que les he llamado.
¿Se dan ustedes cuenta? Dios muestra su voluntad a través de su Espíritu Santo en una iglesia y les dice, estos dos quiero que los envíen. Hoy hay muchos haciendo obra enviados por hombres, no por el Espíritu Santo de Dios. Con razón no podemos alcanzar al mundo para Cristo. Con razón. Y tenemos que ser muy conscientes. Usted no tiene que preocuparse porque a veces piensa uno, ay no, es que si me pongo en serio con el Señor, si empiezo a crecer en el Señor, a lo mejor me manda a Afganistán o a Irak y ahí oigo que le cortan a uno la cabeza. Entonces mejor no, mejor ando un cristiano. Usted no tiene que preocuparse. Usted lo único que tiene que hacer es crecer a imagen y semejanza del Señor. Y si el Señor te quiere enviar ahí, ¿sabe qué va a pasar? Usted quiere ir. Usted quiere ir. Yo les conté, ¿verdad? Que yo una de las primeras cosas que le dije al Señor, te obedezco en todo, menos ir al África y ser pastor. No, Señor, te obedezco en todo. ¡Qué bruto! ¿Eh? Así era como la tontería mía, yo pensaba. ¿Qué hizo el Señor hace 31 años cuando vine a esta iglesia? Al primer viaje que hice misionero. ¿Ah? Exacto, al África fui a parar. Hasta perseguido por un mono. Bueno, eso se los cuento después, pero lo que quiero decir con esto es que a veces decimos, no, porque tenemos ciertos temores, ciertas cosas, no queremos dejar familia, y está bien, Dios nos conoce, pero no se preocupe, porque si Dios te quiere enviar ahí, a ti te van a sobrar ganas de irte. Ganas, ¿por qué? Porque sabes que eso es lo que Dios te está guiando a hacer, entonces no te preocupes. Porque Él lo va a hacer, es un proceso. Él no te va a decir de la noche a la mañana, en algunos casos sí. Pero ¿qué es lo que vemos aquí? El Espíritu Santo tomando iniciativa. Entonces, con esto concluimos. El Espíritu Santo es una persona. No es una fuerza. No es una cosa de que... ¿Qué pasó? Se me fue el Espíritu ahorita. Y a veces pensamos que venir a la iglesia porque, seamos honestos, la música, depende de los cantos, ¿verdad? Nos gusta. Va a motivarnos, ¿verdad? Y pensamos que, ay, el Espíritu Santo, ay, se sentía esta mañana. ¿Y qué te enseñó? Nada, pero yo estaba cantando. Entonces, pura emoción, ¿verdad? Pero la otra cosa que quisiéramos ver es que el Espíritu Santo de Dios es Dios. No solo es una persona, pero el Espíritu Santo es Dios. Vayan a Isaías capítulo 40. Y esta mañana empecé a leer y estaba completamente equivocado. Pero es capítulo 40. Isaías capítulo 40 en el versículo 13. Mire lo que nos dice aquí, versículo 13 de Isaías 40. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la ciencia de la prudencia? ¡Wow! Dios es un Dios omnisciente porque todo lo sabe. Y vimos cuando estudiamos acerca de Dios y ahora nos está hablando del Espíritu. Entonces Él todo lo sabe. Piensen en esto. El que mora en usted, todo lo sabe. Entonces, si mora en usted, Él sabe lo que es usted. Y Él sabe dónde le puede guiar. Y Él sabe lo que Dios quiere hacer de tu vida. Así que, relájate. Come bien hoy, no te preocupes. ¿Por qué? Porque Dios todo lo conoce. Todo lo sabe. No solo en esto, pero Él es omnisciente. ¿Qué quiere decir esto? Él es omnisciente, como acabamos de ver, todo lo sabe. Pero también Él es, ¿qué? Omnipresente. En el Salmo 139, versículo 7, que estudiamos cuando vimos que Dios es omnipresente, dice en el versículo 7, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y dónde huiré de tu presencia? Piensa en esto, el Espíritu Santo de Dios está contigo y aunque tú lo quieras dejar botado, Él te sigue. Aunque tú te quieras sacudir y decir, no, voy a hacer lo que me venga en gana, ahí va el Espíritu contigo. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Claro, eso también te pone a pensar, quiere decir que va a andar donde yo no debiera andar. Sí,
No te va a dejar. ¿Por qué? Porque Él es omnipresente. No solo esto, en Hebreos capítulo 9, versículo 14, mire lo que nos dice: cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a mí, a sí mismo, sin mancha a Dios. El Espíritu Santo de Dios es eterno. Quiere decir que una vez que viene a mí, es para siempre. No te va a soltar. No solo va a andar contigo en todas partes, pero es eterno. Antes de que existieras, antes de que le recibieras, el Espíritu Santo es. Y ahora que está en tu vida, es eterno. Primera de Juan, capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5. Muy importante también. Porque dice en el versículo 6, este es el Jesucristo que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Entonces el Espíritu Santo de Dios es verdad, es íntegro y mora en ti. Por eso vamos a ver que una de las funciones del Espíritu Santo es que te guía a toda verdad. A toda verdad. ¡Wow! Entonces, ¿por qué hay tanta confusión? Porque no son guiados por el Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué tengo yo entonces tanta confusión en mi mente? Porque te has metido un montón de basura en tu mente. Y Dios te va a guiar a lo que es verdad. Y su palabra es verdad, porque Él es Espíritu de verdad. Ahora, quiero que piensen en esto, porque el Espíritu Santo es una persona. El Espíritu Santo es Dios. Pero quiero terminar con esto. El Espíritu Santo es uno, es único. No hay nada que lo iguale. Absolutamente nada. ¿Por qué? Porque Él es Dios, Él es el único Dios, nada lo puede igualar, absolutamente nada. Regresemos a donde empezamos en Juan capítulo 14, versículo 17. Porque el Espíritu Santo mora en el creyente, tal como lo leímos antes, porque Él dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. Y cuando dice no puede recibir es por el hecho de que le rechazan. Porque todo aquel que recibe a Cristo, recibe el Espíritu Santo de Dios. Porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Pero ahora, esto se lo está prometiendo a los discípulos. Pero ahora nosotros podemos leer porque mora con nosotros y está en nosotros. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el Espíritu Santo de Dios? El Espíritu Santo de Dios nos llena de su poder para transformar no solo nuestras vidas, pero el mundo entero. Pero el mundo entero. ¿Sabe lo que más tristeza me da a mí en el cristianismo? Es que nos hemos llegado a convencer de que no podemos hacer ciertas cosas para el Señor. ¿Quién te ha convencido de eso? Bueno, es que usted sabe lo difícil que es el cristianismo hoy. ¿Y quién dice que es difícil? Bueno, es que usted sabe que antes la gente quería oír. ¿Y cómo sabe usted que antes quería oír y hoy no quiere oír? Recuerden que les comentaba del campamento que tuve la oportunidad de tener en Chile recientemente, en donde se me pidió enseñar sobre la Biblia, sobre la autoridad de la Biblia, sobre la inspiración de las Sagradas Escrituras, sobre la perfección de ellas, la suficiencia de ellas. Y yo les contaba a ustedes que lo que más me impresionó a mí al final del campamento, cuando están pidiendo testimonios, el 95% de los testimonios que dieron fueron jóvenes. 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 Que hoy decimos que los jóvenes no quieren conocer la palabra de Dios. Qué engañados que estamos. Hay muchos que no quieren, por supuesto, como siempre ha ocurrido. Pero quiero que terminemos con el ejemplo de un hombre que en la Biblia a veces lo llamamos el primer mártir. Hechos capítulo 7. Porque quiero que vean el ejemplo de Esteban, quien como creyente fue apedreado. Una muerte que no le deseo a nadie. ¿Alguno de ustedes alguna vez ha recibido una pedrada? ¿Sí? ¿Alguno? ¿Dos, tres? ¿Algunos? Ya noto por qué ahora ustedes son como son, ¿verdad? Ok.
No, no se crean. Pero yo recuerdo haber en una ocasión, híjole, y eso duele, una. Ahora este hombre fue apedreado. Ahora, pero quiero que empecemos a leer en el capítulo 7. Capítulo 7, y vamos a empezar en el versículo 55. Noten lo que dice: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo. ¿Ok? ¿Qué quiere decir Dios con esto de lleno? Controlado. ¿Ok? Esto es importante que lo entendamos porque vamos a poder entender lo que pasa el resto con él. Porque muchos de nosotros, a veces, en realidad, vivimos vidas fuera del completo control de lo que el Espíritu Santo quiere hacer en nosotros. Pero dice, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. La gente que estaba a su alrededor, aquellos que querían matarlo, noten la reacción cuando oyen de Esteban esto. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Vivimos en un mundo que, si bien es cierto, no vamos a ser apedreados, el mundo nos rechaza y nos detesta con solo oír que somos personas que queremos llevar a cabo lo que Dios quiere. Porque a veces decimos, bueno, yo no quiero tener enemigos, pero los vas a tener. Es que yo no quiero estar rechazado por nadie, pero va a ser. Cristo lo dijo. Pero no te preocupes, porque si Él te está controlando, va a hacer lo que pasó. No que te van a apedrear, no te preocupes. Duerme tranquilo. No creas, tal vez lo que le va a caer es arena, no van a ser piedras. Versículo 59, y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. En medio de la lluvia de piedras, este hombre entrega su espíritu a Dios, como que está hablando. ¿Pueden ustedes pensar esto, hermanos? Ustedes y yo estaríamos viendo dónde nos metemos para que no nos peguen las piedras. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, mata a este montón de estúpidos que me están matando. ¿Fue lo que dijo? No. Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Nosotros estaríamos pensando, ojalá le caiga una roca. A mí me están cayendo piedras, ojalá que a este bruto le caiga una roca. ¿Saben por qué no pienso así? Porque el Espíritu Santo de Dios está controlando a este hombre. Y habiendo dicho esto, durmió. ¡Wow! Vivimos en un mundo que nos ha convencido de que como cristianos no podemos llevar el Evangelio, no podemos hablar de Cristo, no podemos con nuestras luchas. Ay, es que qué difícil. Ay, es que ya son 20 años de esto. Vienen otros 20. No te preocupes. Vamos a ver la próxima semana. El poder que reside en nosotros es un poder que en medio de semejante dolor físico, perdónalos, Señor, no tienen la menor idea de lo que hacen. ¿No fue lo que Cristo dijo en la cruz también? Porque cuando hay un control, somos como Cristo. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Dios, tenemos que reconocer que hay áreas dificilísimas en nuestras vidas. Y solo tú puedes, a través de tu Espíritu Santo en nosotros. Dios, oro para que cada uno de nosotros sea motivado en gran manera a llevar esas vidas que tú deseas. Sí, Señor, a veces es difícil. O podríamos agregar muy difícil. Pero en el poder de tu palabra, qué hermoso saber. Que pudiéramos decir y usar hasta la frase, somos invencibles. Porque tú estás en nosotros, mora en nosotros. Señor, habla a los corazones. Y no sé si hay alguna persona aquí esta mañana que no conoce a Cristo. Yo no quisiera terminar sin dar la oportunidad
de que puedas tomar una decisión y venir a los pies de Cristo. Alguien esta mañana dice, yo no conozco a Cristo Jesús. Quisiera que alguien me pueda guiar a través de la palabra. ¿Alguien esta mañana puede levantar su mano? Alguien se va a acercar a usted y hablarle. ¿Alguien? Hermano, hermana. Una hermana, allá atrás. Amén. Alguien aquí como creyente, a veces nosotros dudamos de lo que puede hacer el Señor. Y que tu oración sea que Dios te guíe. No te voy a pedir levantar la mano ni nada, pero piensa. Me he convencido de que el mundo me dice que no podemos, o de veras podemos, porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Padre, gracias por cada persona. Gracias por lo que estás haciendo en la vida de cada uno. Y gracias por lo que harás. Oramos en tu precioso nombre y te damos muchísimas gracias en Cristo Jesús. Amén.